Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a los 5 jugadores que podrían no ser convocados más para jugar con la selección argentina. Como ya todos sabemos, Ángel Di María, luego de terminar la Copa América como campeón, ha decidido retirarse del combinado nacional y no volverá a vestir la casaca albiceleste. Sin embargo, hay otros 5 jugadores que han formado parte de la plantilla del equipo que se consagró en el certamen continental disputado en el país norteamericano y que también podrían no volver a ponerse la camiseta de su país. Esto se debe a que, si bien es cierto que Scaloni en general ha respetado el lugar a aquellos que salieron campeones del mundo en Qatar 2022, se viene un recambio más que importante. Y si bien es cierto que esta renovación no va a ser total ni mucho menos, hay 5 jugadores en particular que podrían no ser convocados para la próxima fecha FIFA de septiembre, donde la selección argentina retomará las eliminatorias sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo 2026 y se enfrentará primero por la 7ª jornada en condición de local ante Chile y por la 8ª en condición de visitante a la subcampeona de América, la selección de Colombia. ¡Empecemos! Vamos a comenzar con Nicolás Otamendi, quizás el de más experiencia y el que más cosas ha logrado de todos los que voy a mencionar en este video. Por lo pronto es un jugador que forma parte de la selección argentina desde el año 2009. Es cierto que no de manera consecutiva, porque recordemos que Otamendi jugó el Mundial 2010, no disputó el Mundial 2014 y volvió a disputar una Copa del Mundo en el 2018 y obviamente también fue parte del equipo que levantó la Copa en Qatar 2022. Por lo pronto además es el último jugador que ha convertido un gol oficial para el albiceleste en un partido correspondiente a eliminatorias. En el triunfo en noviembre del año pasado frente a Brasil, Otamendi fue el encargado de darle la victoria a la Argentina por 1-0 en el Estadio Maracaná. Sin embargo, ya tiene más de 35 años y en este último torneo, en esta Copa América, fue la primera vez con Lionel Scaloni que no fue titular. El entrenador decidió que Lisandro Martínez estuviera desde el arranque en 5 de los 6 compromisos que jugó la última campeona de América, y Otamendi sabe que su final está cada vez más cerca. Es verdad que nadie puede aseverar al 100% que no va a ser convocado en la fecha FIFA de septiembre, pero de por sí Scaloni ya tiene en la mira a muchísimos jóvenes que pueden desempeñarse como defensores centrales, sabiendo que la dupla central de Cuti Romero con Lisandro Martínez va a ser la titular de acá hasta que seguramente se juegue el Mundial dentro de 2 temporadas. Jugadores como Marco Senesi, mismo Lucas Martínez Cuarta, que fue llamado para esta última Copa América, en su momento también Nehuen Pérez, todos defensores centrales que, si bien es verdad a algunos de ellos les faltará algo de continuidad en el fútbol europeo, la realidad es que cualquiera puede estar a la altura, no sé si de reemplazar a Otamendi por lo que ha hecho Otamendi en la selección argentina, pero por lo menos para ocupar ese lugar y de acá a 2 años ya empezar a formar parte de manera más habitual y cotidiana de esta selección. Lo que hay que decir es que, a diferencia de Di María, en ningún momento Otamendi anunció ni por sus redes sociales ni por ningún lado que va a dejar de jugar en la selección argentina. Por eso digo que, en caso de no ser convocado en septiembre, por lo menos hasta ahora, sería una decisión 100% por parte de Scaloni. Hasta este momento, el único jugador que fue campeón del mundo que no fue convocado por un tema netamente deportivo ha sido Paulo Dybala. Después el resto, los otros 4 que fueron campeones del mundo y que no fueron citados a la Copa América, recordemos que de los 26 que fueron al torneo que se jugó en Estados Unidos, 21 levantaron la Copa del Mundo de Qatar, pero solamente de esos 5, Paulo Dybala no fue convocado por un tema deportivo. Los otros 4 que no fueron citados, Papu Gómez, Juan Foyt, Thiago Almada y Ángel Correa, todos ellos no fueron citados por un tema de renovación, cuestiones físicas o priorizar otra clase de competencias. Veremos qué es lo que sucederá con Otamendi a partir de la fecha FIFA de septiembre. Quizás se le da una despedida más que importante, es decir, no descarto que sea convocado y que ya a partir de la segunda mitad de este 2024 se empiece a anunciar la salida del defensor central, a menos que Scaloni lo tenga en mente de acá hasta la Copa del Mundo para ser exclusivamente suplente. Ahora van a ver por qué
teniendo en cuenta otro de los jugadores que voy a mencionar en este video, podría haber otro defensor central que termine su ciclo en la selección argentina, y a lo mejor el entrenador piensa que cerrar 2 ciclos de 2 defensores centrales es verdaderamente muy fuerte para hacerlo todo al mismo tiempo, y teniendo en cuenta que Otamendi es el de más experiencia y jerarquía, a lo mejor quiere tenerlo un rato más vistiendo la camiseta de su país. Vamos con el siguiente nombre, que es el de un futbolista que empezó siendo titular en la Copa América, pero que lamentablemente por una lesión no pudo jugar prácticamente más a lo largo del torneo, y además quien fue su reemplazante se ganó el puesto de manera indiscutida. Marcos Acuña es otro jugador que ya supera los 30 años y que tiene un reemplazante del cual se espera muchísimo de cara a las siguientes temporadas. Nicolás Tagliafico es el titular en ese puesto sin ningún tipo de dudas, y Valentín Barco es un futbolista que viene subiendo escalones de manera agigantada como para convertirse en el jugador suplente de Tagliafico de acá al próximo Mundial 2026. Eso no significa que Acuña no vaya a ser convocado mucho más, pero da la sensación de que en esta Copa América fue citado más que nada porque iba a pelear la titularidad con Tagliafico y porque se le respetó, como dije antes, el lugar de haber sido campeón del mundo en Qatar. Hay que tener en cuenta que en ese mundial Acuña sí jugó bastante y tuvo un rendimiento más que preponderante. Es un futbolista que en el sector izquierdo de la defensa siempre le ha dado soluciones a Scaloni, e inclusive en su momento hasta formó parte del ciclo de Jorge Sampaoli. Scaloni lo conocen cuando era ayudante del anterior cuerpo técnico de la selección argentina. Sin embargo, ya supera los 30 años y en este primer semestre del 2024 ha tenido reiteradas lesiones que no le han permitido jugar con regularidad en el Sevilla de España. Hay que ver inclusive si en este mercado de pases no termina abandonando el elenco andaluz para partir hacia otro club. Inclusive esto podría llegar a ser beneficioso para él para buscar continuidad y regularidad en otro equipo. Por lo pronto, Scaloni seguramente lo convoque para la fecha FIFA de septiembre, pero no hay que dejar de lado que seguramente su situación empiece a jugarle una mala pasada si es que no tiene continuidad. A diferencia de lo que sucedió en la convocatoria para esta Copa América, si de cara a lo que van a ser las siguientes fechas FIFA de eliminatorias sudamericanas, Acuña no logra tener un buen nivel en su equipo, veo cada vez más complicado que Scaloni siga citándolo. Sabe perfectamente que en el lateral izquierdo tiene un suplente de muchísima jerarquía y de mucho futuro, y si bien Acuña ha rendido con creces cada vez que ha tenido que representar a la selección argentina, la realidad es que, como vengo diciendo, el recambio es necesario, y teniendo en cuenta que solamente ha jugado uno de los 6 partidos en esta última Copa América, el primero contra Canadá en el debut, da la sensación de que, no digo que ya no sea necesario, pero por lo pronto se puede jugar sin este futbolista que en su momento ha sido fundamental. Caso similar al de Germán Pesela, que si bien es cierto, no es titular en la selección argentina desde la Copa América 2019, solamente estuvo desde el inicio en el primer torneo del ciclo Scaloni. Es un jugador que ha estado convocado básicamente siempre desde que el actual entrenador está al frente como primer DT del combinado nacional. Es el otro central que mencioné antes, al igual que en el caso de Otamendi, que podría dejar de formar parte de la selección nacional. Por eso dije que puede ser que Otamendi siga siendo convocado, porque a lo mejor dejar de citar a 2 defensores centrales, a los 2 básicamente que hoy son los primeros suplentes en el equipo argentino, a lo mejor es muy fuerte para hacerlo de manera tan abrupta en la próxima fecha FIFA. Por eso se deja de convocar primero a uno y después al otro. El rendimiento de Pesela con la selección argentina ha tenido sus altibajos. Me parece que el punto más alto fue el hecho de haber ingresado en la final de la Copa América de Brasil 2021 y haber tenido una buena actuación entrando en el complemento de ese partido. Después, quizás no se ha destacado tanto en el último tiempo, pero como dije, Scaloni siempre lo ha considerado un jugador muy importante. Por algo lo esperó hasta último momento para ver si formaba o no parte de la lista de esta Copa América de Estados Unidos. Recordemos que a principios del mes de mayo sufrió una lesión bastante importante con su equipo en el Betis de España y parecía que no iba a llegar. Sin embargo, Scaloni lo citó, hizo que se entrenara y después de tener algunas prácticas diferenciadas, cuando se sumó al resto de los entrenamientos con los demás compañeros, no hay ningún tipo de dudas de que iba a formar parte de la lista de 26. En diferencia, por ejemplo, a lo que sucede entre Pesela y Acuña, es que Pesela en el Betis, en el otro conjunto andaluz, sí ha jugado bastante en el último tiempo. De hecho,
ha usado el brazalete de capitán en distintas circunstancias, convirtiéndose así en un futbolista más que importante en el elenco español. Se lo ha mencionado en este último mercado con posibilidad de volver al fútbol argentino y de esa manera regresar a River, pero por lo pronto no hubo ningún tipo de negociación verdaderamente certera como para que eso pudiera suceder. Volviendo a su futuro en la selección argentina, al ser uno de esos futbolistas que ya superan los 30 años, creo que se viene una renovación también en la saga central. Ya no tiene muchas posibilidades de volver a ganarse la titularidad y está claro que como suplentes lo más probable es que Scaloni empiece a preferir a los jugadores jóvenes que mencioné anteriormente: Marco Senesi, Lucas Martínez Cuarta, Nehuen Pérez. Seguramente vuelva a citar en algún momento a Facundo Medina, todos aquellos futbolistas jóvenes que hoy por hoy están en el fútbol europeo. Y vamos ahora a hablar de Guido Rodríguez, otro que quizás ha perdido su lugar y ya no es tan importante en la selección argentina, quizás no teniendo un reemplazante tan cómodo en el corto plazo, porque si miramos a los futbolistas que pueden llegar a ser mediocampistas centrales en el futuro de la selección, tenemos dos básicamente, un ex Boca y uno que juega en Boca. El primero es Alan Varela, hoy jugador del Porto y que tuvo una temporada muy pero muy buena en el elenco portugués, y el otro es Ezequiel Fernández, que representará a la selección argentina, por ejemplo en el torneo masculino de los Juegos Olímpicos de París 2024. Por lo pronto, lo que le ha jugado muy en contra a Guido Rodríguez a la hora de pelear por un lugar en la selección es que en su momento su único competidor verdaderamente directo era Leandro Paredes. Sin embargo, luego del Mundial de Qatar se le sumó Enzo Fernández, que ya de por sí se ha ganado la titularidad, y posteriormente, luego de su traspaso del Brighton al Liverpool, Alexis McAllister aprendió a jugar como volante defensivo en el conjunto británico, y eso hizo que Guido Rodríguez quedara muy atrás en la consideración de Scaloni. De hecho, en esta Copa América únicamente ingresó algunos minutos en la tercera jornada de la fase de grupos ante Perú, y únicamente fue porque el DT junto con su cuerpo técnico decidieron darle minutos absolutamente a todos los jugadores de campo. De hecho, los únicos dos futbolistas que en la última Copa América no sumaron minutos fueron el segundo y el tercer arquero, Jerónimo Rulli y Franco Armani. En el caso de Guido Rodríguez, no sabemos qué es lo que va a suceder con él en su carrera, pero parecería estar todo dado como para que sea el nuevo futbolista del Barcelona. Se acabó su contrato con el Betis de España y hasta antes de empezar la Copa América parecía tener todo arreglado para sumarse al conjunto catalán. Todavía no se ha confirmado al 100%, pero da la sensación de que va a ser nuevo fichaje del equipo dirigido hoy por el alemán Hans-Dieter Flick. En cuanto a su futura citación en la selección argentina, no digo que no vaya a ser convocado para la fecha FIFA de septiembre, pero cada vez hay menos posibilidades teniendo en cuenta esta renovación que quiere llevar a cabo el entrenador. Aún así, en su momento, sobre todo en la Copa América de Brasil 2021, cuando Paredes no se encontraba del todo bien físicamente, Guido Rodríguez terminó siendo una solución para el entrenador e inclusive marcó un gol en la victoria 1-0 contra Uruguay por la segunda jornada de la fase de grupos. Hoy claramente ha quedado eso bastante lejos, han pasado 3 años y si bien es verdad que el nivel de Guido Rodríguez en el Betis ha sido bastante bueno, salvo por lo que sucedió durante este año donde no jugó porque estuvo lesionado, después en general siempre ha tenido un buen rendimiento. Veremos si puede recuperar su nivel en su equipo para de esa forma volver a formar parte de la selección argentina. Caso contrario, me parece que su etapa con el combinado nacional empieza a llegar a su fin. Y el último jugador es alguien que mencioné recién, es Franco Armani, que de hecho en una conferencia de prensa que dio durante el primer semestre jugando para River, mencionó que posiblemente su etapa en la selección argentina iba a llegar a su fin luego de la Copa América. Yo no quiero descartar que no vaya a ser convocado nunca más, porque por lo pronto en esta Copa América, si bien iba a ser citado, muchos se imaginaban que Walter Benítez, guardameta a quien Scaloni hizo debutar en la fecha FIFA de marzo, iba a ser convocado en lugar de Jerónimo Rulli. Sin embargo, el DT, como dije antes, decidió respetarle el lugar a aquellos que fueron campeones del mundo en Qatar 2022. Y no quiero dejar de lado que a lo mejor en la fecha FIFA de septiembre sigue respetándoles ese lugar. Yo igual creo que hay algunos arqueros ya como para ocupar el lugar de Armani. El recién mencionado Walter Benítez, Juan Musso también estaría dispuesto a jugar en ese sector, y por eso mismo el ciclo de Armani con la selección argentina, tal como él lo sabe porque ya lo ha manifestado, está llegando
llegando a su fin. Después dependerá exclusivamente del nivel, hay que tener en cuenta que es el único jugador de los 26 que han formado parte de esta última Copa América para Argentina que juega en la liga local, es decir, en la liga profesional del fútbol argentino. En River además hasta podría llegar a perder la titularidad porque le trajeron a un arquero que en su momento también fue convocado para la selección argentina por Scaloni como Jeremías Ledesma. Dependiendo de su rendimiento en su equipo, ahí se sabrá un poco más si puede o no seguir siendo convocado. Está claro que el hecho de que en la selección argentina el puesto de arquero sea básicamente indiscutible, porque Emiliano "El Dibu" Martínez es el número uno y dueño no solamente del arco de la selección, sino que para muchos es el mejor guardameta de todo el planeta, y es por eso que el hecho de quién ocupa el lugar como tercer portero del combinado nacional quizás no sea tan relevante. Aún así, para Scaloni Armani siempre ha seguido un arquero importante y de hecho fue el guardameta que estuvo bajo los tres palos en la primera citación por allá en septiembre del 2018 y ha formado parte del plantel en absolutamente todas las consagraciones de la selección argentina durante estos últimos 4 años. Recordemos además que fue convocado por Jorge Sampaoli para formar parte del Mundial de Rusia 2018. Un arquero que cuando le tocó atajar en su momento lo hizo muy bien con la selección argentina, pero que obviamente nada pudo hacer posteriormente con este monstruo que apareció en el arco de la selección, porque el Dibu Martínez se ha ganado la titularidad de manera indiscutible y está claro que el ciclo de Armani también empieza a llegar a su fin. Repito una vez más lo que dije al principio, ninguno de los 5 jugadores que mencioné en este video, salvo por el caso de Armani, que lo dijo a la pasada en una conferencia de prensa, ha confirmado que no va a seguir formando parte de la selección argentina. El propio Lionel Scaloni tampoco ha dicho que no va a citar a ninguno de estos futbolistas. Todavía falta para que salga la lista de la fecha FIFA de septiembre, saldrá aproximadamente dentro de un mes y medio, pero seguramente a partir de esa nómina ya tendremos un panorama de lo que va a ser la selección argentina en lo que queda de este 2024. Porque no solamente Scaloni tiene que dar la lista para lo que serán los partidos ante Chile y Colombia en el mes de septiembre. Las eliminatorias siguen en octubre con los duelos frente a Venezuela y Bolivia y en noviembre con los partidos frente a Paraguay y Perú. Y ya con esas 3 listas vamos a tener un panorama muchísimo más claro de quiénes van a ser los jugadores que de acá hasta el Mundial 2026 van a formar parte de manera más regular y continuada del plantel de la última campeona del mundo y de la última bicampeona de América.